Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo bloque. Continuamos con Nico Casalánguida, que esta vez nos va a hablar de fintas defensivas y defensa del pick and roll. Así que, Nico, adelante. Bueno, uno de los aspectos que más utilizo en el desarrollo de la pretemporada, en la construcción del equipo, para tener la mayor solidez posible en la faceta defensiva, es el trabajo en las fintas defensivas que son útiles para distintas variables, útiles para la transición defensiva, como veíamos en el otro segmento, también para la defensa de las penetraciones, y también muy útil en la defensa de situaciones de bloqueo directo. El hecho de la generación de las fintas implica movimiento de todos en la posesión defensiva. El jugador más próximo se mueve y el que está más lejano al más próximo se debe mover en consecuencia para que todos generen una actividad que implique al atacante la dificultad a la hora de la toma de decisión. Eso tiene algunos principios importantes. A mi criterio es muy necesario tener jugadores con primero buena envergadura y buena capacidad de reacción y utilización de piernas y brazos que impliquen una actividad de pocos segundos en cada lugar. Esto es entrenable, no solamente en cancha. Yo también trabajo con los preparadores físicos para que las acciones en gimnasio impliquen estos movimientos segmentados entre brazos y piernas, como decíamos recién, utilizando el total de la envergadura de los jugadores. Y también es muy necesario el tema de la anticipación para provocar desajustes. Otro de los temas es clave, el tema del punto de la comunicación, tanto auditiva como gestual, para entender hasta dónde se debe ayudar y hasta dónde no, porque aparece en las situaciones de finta defensiva una situación un elemento interesante a considerar, que es la ayuda innecesaria que muchas veces provoca tener tiros que pudieran ser mejor defendidos. Ahora, cuando empecemos a desarrollarlo con los videos, van a entender el porqué de la utilización de esta finta defensiva. Nos va a ir mostrando metodológicamente distintos sectores de la cancha que inclusive nos pueden generar que haya saltos defensivos y cambios defensivos entre jugadores de la misma talla, envergadura, e inclusive con jugadores de distintas posiciones. Vamos a ver el primer video de fintas defensivas. Vamos a empezar con la metodología del entrenamiento de las fintas defensivas. En este caso, vemos a un entrenador en el eje de la cancha con dos jugadores defensores de camiseta verde defendiendo situaciones primarias de finta defensiva. También situación de pretemporada, momento de pretemporada donde empezamos a construir los hábitos del equipo. El ejercicio pudiera comenzar en dos fases. El entrenador con el balón en triple amenaza, podríamos marcar el momento del deny, donde los defensores están negando la línea de pase a los posibles receptores, o también el entrenador con el balón dominio, con dribbling, donde los jugadores defienden, ponen una postura de open, les digo yo, no en línea de pase, sino abiertos al balón para empezar a generar las fintas defensivas. Detalles técnicos de estos gestos es, en el momento de la utilización del dribbling hacia el jugador que yo estoy defendiendo, supongamos en este caso el entrenador está atacando hacia un lugar, el jugador más próximo es el next, digamos, ¿no? El próximo jugador. Y este jugador utiliza finta con su pierna y con sus brazos
con el brazo más cercano al portador del balón, intentando mostrar un contacto o un toque del balón, y con el otro brazo intentando interceptar un posible pase. Esto implica que la pierna del jugador más próximo al portador del balón se mueva en forma de finta y regrese rápidamente o recupere al jugador que puede ser el receptor de ese posible pase. Acá empezamos a ver este tipo de acciones de los dos lados. Finta defensiva, brazo al balón, el otro brazo al posible pase, mientras se está produciendo de este perfil, el jugador que está a la espalda, digamos, del portador de balón, tiene que también acercarse hacia el eje de la cancha, generando fintas defensivas en el eje. De esta manera comenzaríamos a trabajar algunas situaciones desde la finta defensiva, la siguiente recuperación, a una situación posterior de transición, digamos. Vamos a la siguiente. Ven situación de deny primero. Entrenador con el balón en triple amenaza, defensores en deny. Entrenador poniendo el balón en el suelo, los dos jugadores defensores open, abriendo. Cuando el entrenador ataca uno de los perfiles, juega finta defensiva con brazo y pierna próxima al entrenador, moviendo y rápidamente recuperando hacia el otro perfil, con la otra mano activa y el otro pie de apoyo listo para recuperar. Ahí se detuvo unos segundos más, pero ahí, como bien decíamos, momento de pretemporada donde están comenzando a generarse los hábitos. Vamos a ver, nuevamente, triple amenaza, deny. Balón en el suelo, open. Penetra y ahí vemos el pie retrasado derecho es innecesario, debería estar plano el defensor blanco, debería estar plano y con un pie más cercano al entrenador hacer el movimiento como que quema el piso y vuelve a salir rápido y que utiliza la otra mano. Esa otra mano es la que queremos activar. Ese tipo de intercepciones buscamos desde las fintas defensivas. Eso es algo pretendido. Fíjense, es un solo, sería una sola fase. En la finta es un pequeño salto y recupero, no varios. Acá le damos el premio a la defensa para que pueda correr una situación de contraataque como drill, digamos, pero el énfasis está puesto en este segmento, en pelota arriba, deny, pelota al suelo, open. Desde el dribbling, ataca, finta con un abrazo y con la otra mano activa el posible pase. Va al otro lado. Finta y movimiento. Corren al otro perfil y de esa manera los liberamos para una situación de premio, digamos, de recupero de balón. Nuevamente, en esta acción, dribbling, open, finta y recupero. Mano, contacto. Si puede tocar, mejor, como drill. Finta, contacto, corren del otro lado. Esto como empezar a desarrollar metodológicamente el trabajo de las fintas defensivas con dos jugadores en el centro de la cancha. Lo mismo, finta va. Bueno, ya avanzamos un poquito, que seguramente ya lo incorporan. Y ahora cambiamos el sector de la cancha. Ahora ponemos en el otro segmento de la cancha el balón en el jugador entrenador, en este caso en el centro, un jugador lateralizado 45 y otro jugador en el córner, para entrenar la finta defensiva del jugador más próximo y del jugador que ayuda y que ayudó. En este caso vamos a ver el defensor blanco, que es el Next, y ahí el entrenador, en este caso soy yo, ayudando a quien ayuda, haciendo el paso de la ayuda y de la recuperación con el otro brazo hacia el pase extra del córner. Ayuda a un jugador, el otro ayuda y en ese momento recupera
al pase siguiente. Como vemos ahí, la imagen y la ejecución de lo que buscamos en el momento de que se produce la finta defensiva. Avanzamos y lo vamos a ver en drill. Empieza el trabajo, deny, pelota en el suelo, ayuda, recuperación y recuperación. Finta y finta. Lo mismo, premiamos para dar una continuidad dinámica al ejercicio, pero acá ponemos el énfasis en esto, en este segmento de la cancha. Desglosamos los espacios de la cancha con la finta defensiva. Balón arriba, deny. Balón en medio, en el suelo, open. Finta defensiva. Esta ejecución es perfecta del jugador próximo al entrenador. Los pies paralelos, finta, la mano activa, toca el balón y fíjense el jugador que estaba ayudando a quien ayudó, el que está detrás, que también en el momento que el compañero hizo la finta defensiva, él ocupa el triángulo defensivo, el del medio, cosa de generar una ayuda defensiva y tener la mano de defensa de la intercepción activa también. Se premia, se van del otro lado y volvemos a poner énfasis en esto. Balón arriba, deny. Balón al suelo, open. Finta, esa acción no es ideal porque los pies de ese jugador deberían estar planos y él no debería perder de vista a su jugador, a su defensor. Ahí le está dando la espalda. Eso no está bien. Debería ser open, abierto, con un brazo al balón y con el otro brazo al defensor, sin perder de vista su propio defensor. Como mencionamos, yo acá pongo imágenes de la etapa de pretemporada donde comenzamos a construirlo para después ir a situaciones de partido cuando está un poco más elaborada la acción de fintas. Las pequeñas correcciones y el uso de las manos y de los brazos. De vuelta, la deny, open, finta, brazo y ahí está mejor. El otro jugador se mueve en función, bueno, se corre. Son varios los factores que influyen en la defensa de un equipo, todos muy íntimamente ligados, tanto como cualesquiera de las otras fases indivisibles del juego, ataque, transición. Particularmente destacamos a los aspectos físicos, técnica, táctica, estratégicos, lo cognitivo y la competencia. Es muy difícil la tarea de distinguir por qué se produce un error, si el causal es un mal movimiento o un gesto defensivo o su velocidad, la decisión que toma el jugador desde lo táctico o estratégico o la reacción del jugador en una millonésima de segundo con su bagaje de conocimientos previos. La competencia es el otro factor, pues cada uno trae particularidades. El staff de disertantes, cuyo ámbito de desempeño es variado, te desentrañará acciones y resoluciones a las mismas abordando integralmente estos ítems. academiadeposoft.com.ar del grupo Deposoft, acompañando y difundiendo la tarea que desde Argentina realizan todos los involucrados en el proceso de enseñanza, aprendizaje al alto rendimiento en este deporte que tanto nos apasiona. Básquetbol.